7:31 de la mañana quiero darle la bienvenida a este espacio a Hernán Pérez Luz, jurista y ex embajador de Ecuador ante la ONU. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias. No, a usted, si bien vamos a analizar lo que ocurre con la función judicial, sobre todo a propósito de la comparecencia de Mario Godoy hoy en la Asamblea, no puedo dejar de preguntarle sobre lo que ocurrió este fin de semana, la incursión de Estados Unidos a Venezuela, la captura de Nicolás Maduro. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU y sobre eso quiero hacerle la consulta. ¿Qué se puede esperar de esa reunión? Bueno, de la reunión creo que simplemente no va a haber mucho progreso porque ahí hay una serie de países que podrían bloquear alguna resolución. Pero más allá de eso, yo creo que más allá de lo que diga el Consejo de Seguridad o si logra tener un consenso sobre alguna resolución, lo importante en este momento es destacar el hecho del apresamiento de un tirano. Un tirano que causó un daño enorme a un país. 7 millones de venezolanos tuvieron que salir del país. Torturas, persecuciones, hambrunas, un desastre en el manejo económico, un abuso del poder. Este señor ya desde el año 24, cuando hubo las elecciones, era prácticamente un usurpador. Maduro no representaba a Venezuela, era un usurpador del poder. Y yo creo que ya era cuestión de tiempo en la que de alguna u otra forma iba a haber este resultado, esta respuesta, este desencanto. Y en su momento hubo pronunciamientos sobre eso, pero claro, sí regreso a lo de la ONU porque usted dice, bueno, va a haber algún tipo de resolución, pero esa resolución pudiera llevar a algún tipo de sanción, sobre todo a Estados Unidos por haber actuado de la forma en la que actuó, que es lo que algunos ya vienen cuestionando. No creo. Lo que puede haber más bien un aporte de las Naciones Unidas a este proceso de transición y creo que también lo podría aportar en eso la OEA, ¿no? ¿Cómo pudieran aportar? Bueno, de alguna manera se puede crear una circunstancia y presencia de organismos internacionales en que ayuden, por ejemplo, a consolidar un poder electoral independiente, a promover el regreso de los líderes políticos, a exigir la libertad de los presos políticos como se lo ha venido exigiendo durante todo este tiempo. Es decir, hay un campo importante que se abre para la comunidad internacional que había estado de alguna manera pues ausente o de alguna manera inhábil ante un poder enorme que tenía Venezuela, una tiranía que no era muy fácil tampoco de remover, ¿no? Y si bien la detención de Nicolás Maduro quizás es el inicio de ese cambio para Venezuela, ¿cómo y cuánto impacta también a la región? Bueno, impacta. Ahí está la muestra de cuando estos políticos, estos caudillos, se quedan en el poder demasiado tiempo. Esta es una de las primeras lecciones. Tiene que haber alternabilidad. Cuando se rompen las instituciones, cuando los presidentes o los jefes de gobierno comienzan a controlar el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder electoral, cuando se creen invencibles, cuando persiguen a la prensa, cuando eliminan los derechos humanos, cuando aplastan a la oposición. Este es el resultado. Tarde o temprano estas llevan a esta sociedad. Venezuela terminó siendo básicamente un estado fallido. Los 7 millones de venezolanos que emigraron, ahí está básicamente la clase media. Eran ingenieros, abogados, médicos, personas de conocimiento, personas que podían haber llevado a Venezuela por otro rumbo, optaron por la salida. Entonces, sí creo que es un mensaje que los gobernantes de América Latina deben escuchar. La democracia se hace a base de respetar al otro, respetar a la oposición, respetar la división de poderes, respetar a la Constitución. Y eso es lo que no se tuvo en el chavismo. El chavismo se convirtió luego en una sucursal del narcotráfico internacional, que es uno de los problemas que tenemos en el Ecuador ahora, ¿no? Y prácticamente esta situación que estamos viviendo en el Ecuador, con la presencia nada menos que en el Consejo de la Judicatura de alguien que está vinculado al narcotráfico, me parece que es una alarma que tenemos que desactivarla lo más pronto posible. Y ahora en Estados Unidos estamos viendo justamente imágenes de lo que capta la atención, es la llegada de Nicolás Maduro ya a la corte, donde se le imputarán los cargos, ¿no?, por los que precisamente se realizó la captura durante el fin de semana. Ya estaremos viendo qué pasa en ese sentido. En temas del país,
Doctor, empezamos este año tal y como lo cerramos con este escándalo que envuelve la función judicial, cuestionando si debe seguir Mario Godoy o no frente al Consejo de la Judicatura. Hoy se espera su comparecencia en la Asamblea. ¿Usted qué opina de esta situación? Él debería llevar ya la renuncia. Hoy debería renunciar. Debería presentarse ante la Asamblea, decir sus verdades probablemente, sus puntos de vista, pero él debería renunciar el día de hoy. Él no puede mantenerse un día más en un cargo de tanta importancia, de tanta sensibilidad. Repito, el país, el Ecuador, esto no es un problema de la función judicial, no es un problema del Consejo de la Judicatura, no es ni un problema del gobierno, que sí lo es un problema de todo el Ecuador. Este es un problema muy serio que tenemos que enfrentar el narcotráfico. Y la función judicial es crítica, es esencial, es uno de los puntales más importantes. Es lo primero que hizo Chávez, apoderarse de la función judicial y contaminarla con la politización. Hoy en día tenemos nada menos que al máximo representante del Consejo de la Judicatura, que está creado para velar por la disciplina, la transparencia, la honorabilidad, la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano, está en manos de una persona cuestionada por sus vínculos con el narcotráfico como abogado, y no solamente eso, sino que hay una denuncia de un juez que muy valientemente salió a decir que ha sido presionado por funcionarios del Consejo de la Judicatura. Ahora, esto no es nuevo, esto ya pasó. Tuvimos la metástasis, la investigación, salió a la luz toda la podredumbre de otro presidente del Consejo de la Judicatura, el señor Terán, que hoy está preso. Y esto también ya pasó en la época de Correa. Usted se acordará todas las maniobras en los casos más bullados, entre ellos el caso del Diario del Universo, cómo se manipuló a la función judicial, cómo se sacó al juez que había sido designado por sorteo y se puso al señor Paredes para que sea el juez de la causa. Es decir, esto ya es un problema estructural, no es un problema de ahora, no es nuevo este problema. Este problema ya viene arrastrándose, y yo creo que el señor Godoy haría bien al país, al menos, yo creo, hoy en día, hoy presentar la renuncia y ver la manera como el Ecuador, las fuerzas políticas en general, el país se moviliza para crear una circunstancia de que tengamos a una función judicial realmente transparente. Ahora, la lectura de él puede ser: si renuncio, estoy aceptando todo lo que hoy se cuestiona, este tráfico de influencias, por ejemplo, esta relación de su esposa con la defensa de personas vinculadas al narcotráfico. Pero ese es un problema de él, el problema es del país. Él está defendiendo ahora a su esposa, a su cónyuge, a sus abogados. No, ese no es un problema, este es un problema del país. Estamos viendo la catástrofe en Venezuela. Buena parte del problema fue el apoderamiento, la cooptación de la función judicial por parte del gobierno central. Ese es uno de los problemas más serios que tenemos en Latinoamérica, y en el Ecuador ha adquirido dimensiones ya gigantescas. Dice, este no es un problema solamente que tiene que ver con la persecución, que es grave, con la politización, que es grave. Este ya es un problema que sobrepasa. Es un problema que impide que el Ecuador se desarrolle económicamente, que vengan inversionistas, porque aquí hay una situación extremadamente de incertidumbre con respecto a la función judicial. Pero ¿y cómo entender lo dicho por Mario Godoy también días atrás, ¿no? Cuando se lo convocó en la Asamblea precisamente para que vaya a dar las explicaciones, y dijo, bueno, voy a ir y se moverá un poco el avispero? Que se mueve el avispero, pero es que, mire... ¿Pero qué quiso decir con eso? ¿Qué lectura es usted? No sé, que verá él pero el problema tiene que trascender la coyuntura. Este no es un problema del señor Godoy, que cómo llegó a donde llegó, qué favores le hizo al uno, al otro, que es importante escuchar, porque de esto ya se sabe, se ha escuchado. Hay toda una investigación de la fiscal Salazar con respecto a Metástasis y no hemos aprendido. A la vuelta de poco tiempo tuvimos ya a un señor Terán que está preso por haber creado una mafia dentro de la función judicial. Ahora resulta que al poco tiempo tenemos ahora el caso del señor Godoy, haciendo llamadas telefónicas, presionando a los jueces, moviéndole, sacándole a los jueces asuntos de disciplinarios para amenazarlos de que hagan esto o que hagan lo otro. Por favor, ya es el momento de borrar esta forma de ¿Dónde se origina precisamente esa falla? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque ahora resulta que el correísmo, que apoyó inicialmente la designación de Mario Godoy, quiere llevarle a un proceso de fiscalización que derive en un juicio político. Y ahí la pregunta es, ¿ADN va a apoyar ese juicio político? Han habido incluso aquí acusaciones por parte de miembros de otras bancadas donde dicen que ADN tenía una agenda con Mario Godoy. Bueno, más allá de que si este va a ser
quién va a lucirse ante el país. Mire, el correísmo puede hacer cualquier cosa y no va a prosperar su presencia. Es una presencia electoral simplemente. No va a poder limpiar la mancha que lleva en sí encima. En este momento estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. Uno de los más grandes aliados que el del señor Maduro ha sido el señor Correa. Así que ellos pueden hacer lo que quieran. El país es más importante que esta coyuntura, este tirijala de que aquí le hacen el favor, que yo voy el avispero se mueve. Por favor, este es un tema mucho más serio que eso. Pero ¿y qué se fue deformando que hay que corregir específicamente, doctor? Porque cuando se creó este Consejo de la Judicatura, allá en los 90, nadie se imaginó a lo mejor que iba a terminar siendo un organismo tan cuestionado como lo es hoy. Es verdad, bueno, yo creo que tenemos que corregirlo, hay que corregirlo. Yo creo que se necesita aquí la presencia de una comisión internacional, de expertos, de juristas, de gente decente, de gente de mucha calidad, que haga una evaluación, una radiografía total de la función judicial ecuatoriana y que tenga la suficiente autoridad para implementar una gran reforma que ponga finalmente un término ya. Esto no puede seguir así. La función judicial, el poder judicial en el Ecuador no puede seguir como está. Le hace daño a la democracia, a las inversiones, a los trabajadores, a los empresarios, a todo el mundo. Todo el mundo va a beneficiarse de tener una función judicial independiente. Se terminarán los casos de persecución política de los unos contra los otros. Hoy los políticos se manosean la función judicial, los que están en el poder persiguen a la oposición. Cuando la oposición llega al poder, persiguen a la oposición. Esto ya tiene que terminar, Luis. Este es un problema muy serio, muy grave. Así que el señor Godoy bien haría hoy, debería, si tiene algo de vergüenza, renunciar hoy mismo ante la Asamblea e irse a su casa. ¿Qué pasa si no lo hace, si es que tampoco se lleva a cabo un juicio político y Mario Godoy permanece al frente del Consejo de la Judicatura? Arrastra al país a una crisis. ¿Cómo hacemos frente al narcotráfico nosotros entonces en el Ecuador? Todo el esfuerzo que se está haciendo, que el gobierno está haciendo, que el ministro está haciendo contra el narcotráfico. ¿Cómo nos van a ver a nosotros en el Ecuador ante el mundo, teniendo como máximo exponente de la función judicial el Consejo de la Judicatura a alguien que está vinculado con el narcotráfico? Por favor. Ahora, el escenario de que él salga del Consejo de la Judicatura, también cómo garantiza que quien venga a ocupar ese lugar sea una persona de probidad notoria, que tenga todos los perfiles, el perfil necesario para ocupar un cargo como ese. Pongámonos de acuerdo en el Ecuador, se sienten la sociedad civil, que participen en general la ciudadanía, los centros académicos, pero por eso le digo la importancia probablemente, creo yo, de tener la presencia internacional, de una comisión internacional que no esté vinculada, que no esté de alguna manera contaminada, por así decirlo, del proceso de la coyuntura política ecuatoriana. De lo contrario, como usted bien lo advierte, esto podría caer en que tengamos a un nuevo Godoy o a un nuevo señor Terán más adelante y este tema no avanza y seguimos... Para llegar a eso, que suena como una solución y bien, ya para concluir, doctor, ¿quién debe tomar esa decisión? El presidente de la República. El presidente de la República, porque ya le digo, este no es un problema que es de la función judicial, este es el problema del Estado ecuatoriano. Y yo creo que el presidente de la República debe dar ese paso y debe tener la apertura necesaria para decir, bueno, aquí tenemos un problema serio, tenemos un cáncer, se está haciendo esto, como bien lo decía el nombre del operativo, una metástasis, tenemos que parar esto de aquí, tenemos que determinarlo. Si no es él, pues podrá ser otras, pero el problema es ver la manera de encontrarle una solución global a este tema. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y regresamos con más.